Hola, buenas tardes. Son un poquito más de las 7 de la tarde y vamos a empezar el acto de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Ángeles Artes y os saludo en nombre del Grupo Promotor de Cartagena Piensa y de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de esta ciudad. La conferencia de esta tarde nos la va a dar, bueno, es una conversación entre Olga Rodríguez y Lucía Hernández, que van a hablar sobre cómo la democracia puede verse afectada por un mal periodismo, cómo el mal periodismo puede dañar la democracia. Buenas tardes, Olga, buenas tardes, Lucía. Muchas gracias por acompañarnos y gracias también a Mercedes, que está aquí luchando con el ordenador y los acoplamientos y los ruidos. Ante todo, y en primer lugar, darle las gracias a Olga por el compromiso y el interés por mantener este acto que ha tenido con el Cartagena Piensa, por hacernos un huequecito en su agenda a pesar del esfuerzo que le supone. Muchas gracias, Olga. Es un placer tenerte aquí. Brevemente y como preámbulo, comentar que el Cartagena es un programa público de iniciativa ciudadana para la gestión cultural que avala la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento y que esta es la 18ª edición trimestral del programa. El Cartagena Piensa es un programa fuerte, consolidado en el escenario público-cultural de la ciudad y que cuenta con un amplio catálogo de actividades y propuestas divulgativas que incorporan el pensamiento, la filosofía y la cultura científica a la programación cultural municipal, aportando claves que nos permiten opinar, participar, reflexionar en asuntos de interés colectivo. El Cartagena Piensa, que tiene una clara vocación descentralizadora, desarrolla parte de su programación en los barrios y en las diputaciones del municipio. Aparte cuenta con el apoyo y la colaboración de 2 de las universidades públicas de la región, como son la UMU y la UPCT. También colabora con otras asociaciones, instituciones y organismos de la ciudad que hacen que el Cartagena Piensa sea lo que es: una ventana abierta a la participación, una iniciativa cultural plural y inquieta. Centrándonos un poquito más en el acto de esta tarde, a ver cómo lo digo yo brevemente teniendo a 2 expertos aquí, pues sería decir que señalar que el papel fundamental del periodismo en la construcción colectiva de la democracia es una obviedad. Eso es una cosa meridianamente clara. Que los medios de comunicación de un Estado que preserva la libertad de expresión, que los medios de comunicación son pieza clave, pues es otra obviedad. Pero lo que pasa es que a veces no sucede así. A veces las relaciones entre política y medios de comunicación se enredan y se pueden llegar a convertir en algo bastante tóxico. Algo que no debería de suceder si se considera que la información es un derecho fundamental que está regulado por el artículo 20 de la Constitución española y no debería contaminarse ni de mercantilismo ni de otro-ismo. El caso es que ¿cómo puede afectar la mala praxis periodística a la democracia? Pues puede suceder de distintos ámbitos. Uno de ellos es la falta de objetividad, que se ha minado la objetividad aunque a los periodistas corresponde garantizar el derecho a una información plural, veraz y respetuosas, con frecuencia se constata la intervención de distintas instituciones públicas que no buscan obviamente la publicidad, sino que buscan el control, el buen trato informativo y a veces el silencio. Otra de las cosas que también pueden afectar a la salud democrática de una sociedad es la credibilidad que está bastante debilitada en la medida que se construye el discurso político en función de los titulares de alguna prensa. Y también, sobre todo, destacar la precariedad económica tanto de los medios como de las profesionales que trabajan en ellos y del modo en el que se hace el trabajo de los profesionales.
De todo esto nos va a hablar Olga Rodríguez Francisco, periodista, escritora, investigadora, especializada en información internacional y en derechos humanos, que ha desarrollado su carrera en la cadena SER, en 4, en el CNN Plus, en el diario.es, del que es cofundadora, y que con una amplia e interesante biografía que yo reseño muy brevemente porque ahora nos hablará Lucía de ella. Es una periodista de las que pisan suelo y entonces ha cubierto los conflictos más importantes de las 2 últimas décadas, sobre todo en Oriente Medio. Sensibilizada con la información sobre movimientos y conflictos sociales, especialmente con la vulneración de los derechos humanos. Ha recibido diferentes premios y es autora de diferentes libros. Y comparte la conversación con Olga. Olga comparte con ella, Lucía, comparte la conversación con Olga. Lucía es licenciada en Filosofía y en Periodismo en la Universidad de Murcia, siempre ha ejercido su profesión en la radio, en la SER, en Onda Cero y ahora en Onda Regional, que es la radio autonómica de la región de Murcia. Su principal motivación son dar voz a la diversidad y a la pluralidad, donde todos y todas sumamos, esto que me ha encantado, lo he copiado, hacer visible lo invisibilizado, no lo invisible, sino lo que se invisibiliza, y cohesionar mediante la palabra, porque cree firmemente que el periodismo humaniza. Es una mujer preocupada en la comunicación horizontal y en las radios comunitarias. Trabaja con la Universidad de Murcia en un proyecto que se llama Crifandemia, que está centrado en el debate sobre el periodismo más humano. Ha sido premiada varias veces. En el 2020 se le reconoció como la mejor periodista de radio de la región de Murcia. Y cree firmemente en el poder transformador de las palabras, de la comunicación que cohesiona y crea mundo. Por lo que decir es hacer, también le preocupa entender que la radio puede formar parte de los cuidados precisos para vivir en una sociedad equitativa. Con esto te dejo la palabra. Buenas tardes a todas y también a todos. A todo. Bienvenidos y bienvenidas a este Cartagena Piensa. Buenas tardes, Olga. Qué placer tenerte cerca, hablar de periodismo con nombre y apellidos, porque muchas veces escuchamos voces, leemos firmas, pero ver a quien nos está contando la noticia o la historia de vida creo que añade un plus. Ver el gesto, ver el énfasis y ver las emociones. Hablaba Helen, que nos ha presentado, ¿no?, del periodismo, de los grandes retos en los que nos enfrentamos en este momento, que tienen que ver, sin duda alguna, con la democracia, con la salud democrática, con la lucha, por así decirlo, aunque creo que a ti tampoco te gusta utilizar el lenguaje bélico. Tenemos que crear palabras que se acompasen mal a lo que estamos haciendo. No estamos luchando, estamos trabajando, estamos haciendo nuestra función, nuestra labor, vocación y sobre todo también una creencia. Más allá de esa objetividad, que si te parece bien luego podemos hablar, porque siempre se nos acusa a la prensa, no es objetiva, sí es objetiva. La cuestión de la objetividad también puede quedarse un tanto artificial, ¿no? Sin duda alguna somos personas que relatan desde una perspectiva y es importante señalar la perspectiva. Gracias a todas las que habéis asistido y en vuestro tiempo de la tarde estéis aquí, porque se agradece muchísimo esa presencia que hemos echado de menos. Y Olga, pues también muchas gracias a ti. Espero poder compartir, los que estamos aquí pronto, pues, nuevas conversaciones. Siempre me gusta establecer un compromiso previo. Espero que sea ahí como un gancho y te esperamos por aquí. Y lo primero, sin más dilaciones y olvidándonos un poco, dejando al margen los currículums, porque los currículums yo creo que es algo que hemos hecho, pero lo importante es lo que nos queda por hacer, ¿no? Bueno, lo que hemos hecho es importante, pero todavía nos queda mucho camino. Y vamos a empezar directamente con la charla y a escucharte. Porque vas a hablarnos de periodismo y democracia, los grandes pilares, sin duda alguna, y algo muy importante, nuestro derecho a la información.
toda la ciudadanía tenemos un derecho a la información. ¿Cómo se concreta ese derecho en estos contextos en los que estamos, donde en muchas ocasiones ya no solamente el periodismo, sino la comunicación se convierte en mercancía? Se convierte en mercancía. Y si no se convierte en mercancía, ¿cómo debemos ser los periodistas también? Empezamos por ese binomio mercancía-derecho, si les parece bien también a nuestro público, ¿no? Porque quizás es uno de los grandes retos. Queremos una información honesta. Vale, prefiero hablar de honestidad a objetividad. Queremos una información honesta. Contenidos honestos, además de la información está el entretenimiento, el que luego nos hablarás, de los formatos. Queremos honestidad en la información, en la comunicación. ¿Cómo conseguirla? Superando el binomio mercancía-derecho. Cuéntanos, Olga. Hola, buenas tardes. Espero que me oigáis muy bien. Me habría encantado estar ahí y sin duda lo haré pronto, espero. Es un placer charlar contigo, Lucía, y gracias por la presentación. Bueno, es la pregunta del millón, ¿no? Yo siempre digo que estar bien informado es una militancia. ¿Por qué? Porque realmente exige mucho tiempo, mucho esfuerzo. Nosotras que somos periodistas, que dedicamos todas las horas del día a buscar la información, a contrastar, a desgranar y separar la propaganda o la desinformación de la información, y hay veces que nos cuesta, yo siempre imagino lo difícil que es para alguien que no dedica todas las horas del día a esto, ¿no? Que tiene otros trabajos diferentes, otras tareas, y que trabaja 8 o 10 horas o incluso 12 y que cuando llega a casa pues necesita tiempo para descansar, para estar con su gente, etc. Entonces no es fácil, requiere una entrega y requiere constancia y requiere leer mucho, consultar muchos medios de comunicación, incluso aquellos que nos parecen terribles, para entender también cómo se cuentan las cosas desde determinados lugares, ¿no? Y por supuesto también leer muchos libros y claro, no es sencillo. Entonces, la información sin duda es un derecho, es un pilar básico de las sociedades libres y democráticas. Las sociedades mal informadas son fácilmente manipulables y ahí entra el tema de la mercancía que tú dices. Demasiado a menudo pues hay ciertos medios de comunicación que no tratan la información como un derecho, ni con responsabilidad social, ni con ética periodística, sino como una mera mercancía. Y también como un instrumento para beneficiarse, ¿no? Desde un lugar privilegiado. Ahí tenemos que hablar de quiénes son los propietarios de muchos medios de comunicación. Dice David Simon, que es un periodista estadounidense de reconocido prestigio, que ahora se ha reconvertido en guionista de series de televisión tan estupendas como The Wire, que la 5ª temporada además la recomiendo porque va exclusivamente de periodismo. Dice él que hay un antes y un después en el periodismo, marcado por el momento en el que el poder financiero entra en el accionariado de muchos medios de comunicación, o muchos medios de comunicación salen a bolsa, ¿no? Eso que en Estados Unidos ocurrió en los años 90, aquí empezó a ocurrir a principios de este siglo. ¿Y qué supuso? Bueno, evidentemente supuso que gente o poderes, ¿no? Que tenían una serie de intereses determinados en un momento en el que en muchos países comenzaba una crisis económica, impulsada en parte o causada en parte por algunas acciones de esos poderes financieros, y por lo tanto eso incidía en cómo se contaba eso desde esos medios de comunicación, donde esos poderes ahora eran accionistas y copropietarios. Más allá de eso, implicó que a los puestos directivos, como directores de las grandes empresas informativas o de algunas, llegaran en muchos casos gerentes procedentes de otros sectores, se fueran los periodistas que hasta entonces habían dirigido los medios de comunicación. No pretendo mitificar las épocas pasadas, el periodismo siempre ha tenido presiones, siempre ha tenido obstáculos, pero es cierto que esto es un añadido que ha dificultado mucho las cosas. Esos gerentes procedentes de sectores que concebían la información como una mera mercancía, bueno, pues no entendían que la información tiene que cuidarse y tiene que ser de calidad. Entonces empezaron a revisar y no suprimieron los gastos en grandes fiestas o grandes cochazos para los jefazos o salarios absolutamente pornográficos para una élite en esos medios, no. Recortaron en puestos clave y en secciones clave. Por ejemplo, la sección internacional.
Entonces, en muchos casos, y con esto voy terminando, medios de comunicación cuya seña de identidad había sido una buena cobertura internacional, como el Boston Globe, vieron que de la noche a la mañana la red de corresponsales desaparecía. La figura del enviado especial también, o se transformaba en alguien que tenía que ocuparse no tanto de informar, sino de aparentar que informaba. ¿Qué implicó eso? Bueno, pues hubo muchos despidos, se recortaron al máximo en muchas secciones y en el caso de la información internacional, aquellas personas que éramos enviados especiales o corresponsales, que íbamos a un lugar y podíamos estar 4 meses seguidos viendo, observando, contrastando para poder entender, para luego poder explicar, ya no disponíamos de ese tiempo y se nos exigía que en 3 días lo hiciéramos todo. Yo recuerdo un día cómo aterricé en Sanaa, la capital de Yemen, y ya estando todavía en el aeropuerto se me pidió una primera crónica, ¿no? Y yo dije, todavía desde esa vieja escuela periodística, pero si es que no he visto nada aún, estoy todavía en el aeropuerto. Me dijeron, no te preocupes, te leemos el último teletipo. Y yo dije, pero es que eso no es muy honesto, porque estamos diciendo que yo estoy aquí, eso implica que parece que estamos diciendo que yo lo estoy viendo y que he podido contrastarlo, pero yo aún no he podido contrastar nada, ¿no? Y efectivamente esas dinámicas se fueron imponiendo. Os pongo otro ejemplo y con esto termino. Bagdad. Hay un bombardeo estadounidense sobre un mercado de civiles, el mercado Al-Shaab. Yo pasaba por ahí a plena luz del día, cuento 27 cadáveres, todos de mujeres y niños. Llamo a la redacción y digo eso. En la redacción acababa de llegar un teletipo de Reuters. Cuando llegan los teletipos a las redacciones, tú lo sabes bien, Lucía, pues parpadean las pantallas, suena pi, pi, pi. Bueno, llama la atención, ¿no? Había llegado un urgente que decía que el alto mando central estadounidense desde Doha, Qatar, donde yo no estaba, afirmaba que las tropas estadounidenses iban a hacer un parón en su avance hacia la capital iraquí porque había una gran tormenta de arena. Y yo les dije, pues muy bien, pero yo no he estado en esa rueda de prensa y yo aquí tengo otras cosas que contaros. O sea, estoy en Bagdad bajo los bombardeos para poder contar lo que veo, ¿no? Y lo que contrasto. Pero me dieron paso por ahí con las prisas, ¿no? Porque las dinámicas ya estaban muy acostumbradas a echar mano de las 2 grandes agencias de noticias internacionales, que sin duda pueden hacer un trabajo impecable muchas veces. Pero si vemos el mundo solo a través de 2 grandes ojos, eso es un poco orwelliano, ¿no? Y eso conduce a la uniformidad de la información. Y eso es lo que ha ido pasando paradójicamente en las 2 últimas décadas. Es decir, cuando estamos más conectados que nunca y lo que ocurre al otro lado del mundo repercute en el nuestro, sin embargo, se han ido reduciendo las secciones de internacional y nos hemos ido conformando cada vez con menos miradas, con menos testigos. Entonces, bueno, a mí me dieron paso por ahí y yo dije, sí, efectivamente, eso ha dicho el alto mando central estadounidense, pero yo estoy aquí viendo esto y entonces relaté ese bombardeo. Bien, cuelgo. Media hora más tarde aparecen los compañeros de Reuters, amigos míos, excelentes periodistas. Ven lo que había ocurrido, ven la masacre y envían un teletipo urgente a todos los medios de comunicación del mundo a la vez. En todas las redacciones del mundo llega a la vez. Pi, pi, parpadeo, parpadeo. 27 muertos en un bombardeo estadounidense, todos mujeres y niños. Y entonces a mí me telefonían desde la redacción de Madrid y me dicen, Olga, acaba de pasar esto. Te damos paso en el siguiente boletín informativo para que lo cuentes. Yo ya lo había contado en el boletín informativo anterior, ¿no? Pero las dinámicas, las prisas, la obsesión por contar las cosas antes y, de alguna manera, la asunción de la servidumbre o de la dependencia de esas 2 grandes agencias de noticias, conformándonos con la uniformidad de la información, están ahí, a la orden del día. Y eso explica muchas cosas. ¿Cómo luchar contra ello? Pues es muy difícil. Si quieres, eso lo dejo para tu siguiente pregunta. Porque además, si te parece bien, Olga, y sé que te va a parecer bien y también a nuestra audiencia, apuntar bueno, sobre todo también, aprovechando que tú has estado sobre todo en internacional y hablas de la servidumbre a las 2 grandes agencias, que además lo que cuentes tiene que adecuarse, la información tiene mucho de adecuación. Si hemos perdido las voces y las miradas de los periodistas y periodistas internacionales, yo voy a lanzar una pregunta también a nuestro público. ¿Y los periodistas locales, que también son corresponsales, que también son enviados y enviadas? ¿Qué sabemos de los municipios? ¿Qué se cuente desde los municipios
más allá de la fotografía en verano desde la playa, ¿no? Más allá del adorno local. Sí, lo local como un adorno. Pero, ¿qué sabemos? Pues nos pasa lo mismo. Siempre hay una agencia que cuenta antes lo que ha pasado en un pequeño municipio, pedanía o en un lugar pues, no urbano, y entonces mandamos a los corresponsales. Y esto tiene un paralelismo muy importante con lo que estaba diciendo Olga, porque igual que se ha precarizado la información internacional y las miradas son más escuetas, también a lo cercano la mirada también se ha precarizado y es mucho más escueta. Por lo tanto, ¿dónde está la mirada si no está directamente en lo internacional y en lo local? Tampoco abunda. ¿Desde dónde hacemos periodismo, Olga? ¿Desde dónde se está haciendo? Porque creo que es muy importante saber desde dónde. Pues esa es muy buena pregunta y muy buena observación, Lucía, porque lamentablemente lo hacemos demasiado a menudo encerrados entre 4 paredes 12 horas al día, es decir, alejadas de la realidad. Mira, el periodismo local es fundamental, tú lo has dicho, además es una gran escuela, la mejor. Yo empecé haciendo periodismo local, lo aprendí todo ahí, porque aprendes a entender de economía, por supuesto de política, tienes que hacer temas sociales, etcétera, ¿no? Y al igual que esto mismo que explicaba para internacional se puede aplicar a local. También ha habido recortes en las secciones locales, ¿no? Por las mismas razones que dije antes, ¿no? Porque se apuesta por aparentar que se informa más que informar. Y además, yo recuerdo perfectamente el día en el que en la empresa en la que yo trabajaba se decidieron instalar rodillos para fichar. Es decir, esa tradición del periodista que está siempre en la calle, en contacto con sus fuentes de información, viendo qué pasa, qué le pasa a la gente, ¿no? Qué le pasa a determinados sectores. Bueno, tomándose un café con aquellas personas que le pueden informar de determinadas realidades. En el momento en el que se nos exigió que había que entrar a las 9 y salir a las 10 de la noche, o a la hora que fuera, y incluso en algunas redacciones me consta que también vigilaban cuánto tiempo estabas en el baño, claro, ¿qué periodismo se puede hacer desde ahí? Pues con todos los respetos, pero eso es otra cosa. Eso, ver cómo caen los teletipos, que insisto, pueden hacer un trabajo excelente, pero se puede hacer mejor, ¿no? Y eso además nos lleva a algo que es muy peligroso, ¿no? Que es la equidistancia. Porque si no estamos viendo la realidad, si no somos testigos ni contemplamos qué ocurre, nos vemos obligadas a dar la misma credibilidad a una cifra y a su contraria, al testimonio del agresor y el agredido, del ocupante y el ocupado, porque no estamos viendo lo que ocurre. Nos lo están contando muchas veces siempre desde arriba, es decir, desde dónde tiene que venir la información y el relato. El relato tendrá que fluir desde la calle, desde los lugares donde ocurren las cosas, para llegar a las esferas de poder que pueden cambiar y mejorar las cosas o que deberían querer mejorarlas. Pero demasiado a menudo el relato va en sentido inverso. El relato procede de los despachos, de las grandes esferas de poder que están por ahí arriba, que deciden de qué se habla y cómo se habla de lo que se habla. Es muy fácil y es más barato y más cómodo, e incluso puede haber intereses empresariales de determinados medios de comunicación a la hora de conformarse con informar a través de notas de prensa oficiales, de instituciones y grandes empresas, etcétera, y conformarse con eso, ¿no? Pero claro, esas fuentes de información no, o sea, son fuentes de parte y no podemos informar de la realidad solo a través de una fuente de información. Y demasiado a menudo ocurre. Yo siempre pienso, ¿qué sociedades tendríamos cuando vemos, por ejemplo, que hay 400 periodistas acreditados para un partido de fútbol? Me gusta el fútbol, lo respeto, es necesario. Pero ¿por qué no hay 400 periodistas acreditados o no acreditados, a la puerta de una casa donde una familia con hijos va a ser desahuciada? Porque no hay periodistas a las puertas de centros de internamiento para extranjeros donde a menudo se incumplen derechos fundamentales de estas personas. ¿Qué ocurriría si hubiera 400 periodistas siguiendo cómo es la vida de tanta gente precaria que no llega a fin de mes a pesar de trabajar todas las horas del día? ¿Qué ocurriría? Bueno, que pondríamos encima de la mesa otros debates. Yo creo que el periodismo a menudo tiene tortícolis de tanto mirar hacia arriba
y hay un periodismo que tiene cierta querencia por las alfombras rojas, ¿no? Y por lo tanto al final echa mano de esa equidistancia tan dañina que concede la misma credibilidad a la verdad y a la mentira, y que sitúa al mismo nivel los argumentos a favor y en contra de los derechos humanos, que otorgan espacios privilegiados a discursos deshumanizadores o incluso de odio, y que consideran que puede convertirse en algo debatible derechos humanos fundamentales. Es muy dañino, ¿no? Y tiene que ver con el hecho de no querer apostar por hacer periodismo. Hemos hablado contigo antes, Olga, de que desafortunadamente el derecho a la información se ha convertido en un producto, una mercancía. Pero mira qué curiosa es nuestra mercancía, que cualquier producto que encontremos en un supermercado lo miramos a los ingredientes y la trazabilidad. Si somos mercancía, ¿dónde está nuestra trazabilidad? Vale, aceptamos que somos mercancía porque es la realidad, pero a ninguno de nosotros y nosotras se nos dice dónde se ha generado, cuál es el nombre, dónde procedía, cómo está. No tenemos trazabilidad. Somos un producto porque lo somos, pero somos un producto que no ofrece su trazabilidad. ¿Qué tipo de productos somos? Bueno, es que me está encantando todo lo que planteas. Es que yo creo que se necesita educación ya desde la enseñanza primaria, por supuesto secundaria, universitaria, y también a través de los medios de comunicación deberían hacer pedagogía para hacer entender a la gente, para enseñar a la gente, porque si no nos lo enseñan, pues difícil va a ser, ¿no? Ya digo que incluso teniendo formación y llevando toda la vida ejerciendo el periodismo, a veces nos resulta difícil poder estar bien informados. Entonces creo que debería ser algo absolutamente transversal en todas las asignaturas y en todos los estudios, enseñar a la gente desde muy pequeña a informarse bien, a valorar la información de calidad, a entender lo importante que es estar bien informado para que no te engañen, para que no te manipulen, y a entender que ante eso tenemos derechos como ciudadanas, en este caso hablo como ciudadana, de exigir el cumplimiento de unos mínimos que implica tener cultura de derechos humanos, cultura democrática, ética periodística a la hora de ejercer el oficio de periodista, a la hora de informar a la ciudadanía. Y por eso yo digo que dentro de ese concepto de estar bien informado es una militancia, debemos ser conscientes de que al menos podemos premiar aquel periodismo que nos gusta, viéndolo, leyéndolo, comprándolo, aportando si tiene un modelo de suscripción, etc. Y castigar o negar al menos la credibilidad a ese periodismo que vemos que no cumple con los mínimos periodísticos, ¿no? Pues apagando la tele cuando nos están contando mentiras o tergiversaciones, cuando nos hablan como si fuéramos estúpidos, ¿no? Parece que hay una voluntad, efectivamente, de que finalmente lo seamos, ¿no? Y esos formatos existen, y existen en prime time. A mí no se me olvidará, no sé, auténticas burradas que se han dicho estos años, ¿no? En prime time. Yo recuerdo, por ejemplo, el primer atentado en París, los primeros atentados en París, que había 6 personas en una tertulia televisiva, 6 hombres que no tienen ni idea del mundo árabe, ni musulmán, ni de relaciones internacionales, ni de geopolítica. Con todos los respetos, mira que tenemos buenos expertos y expertas en este país, en estos temas, no pasa nada por llevarlos, pero no. Y 2 de ellos aseguraban que es que la población árabe lleva en su ADN la incapacidad de integrarse en Europa. Y no pasaba nada. Esas 2 personas siguen estando en múltiples programas todos los días de nuestras vidas, ¿no? Creo que eso explica muchas de las cosas que han ocurrido en los últimos años. Y vuelvo a lo de antes, cuando os hablaba de dónde estamos y dónde no estamos como periodistas. Os pongo un ejemplo que me acabo de acordar ahora sobre la marcha mientras os hablaba. Hace unos años, cuando Ariel Sharon, siendo primer ministro israelí, entró en coma, yo estaba en los territorios ocupados palestinos y acudí a Jerusalén. Entonces, muchos medios de comunicación de todo el mundo, desde las puertas del Hospital Hadassah, donde él estaba ingresado, entrábamos en directo cada media hora, las teles, las radios, para contar que estaba en coma. No pasaba nada, transcurrían los días y contábamos lo mismo una y otra vez, que solo podía mover el dedo índice de su mano izquierda. Fin.
a un cuarto de hora, es un cuarto de hora, no estoy exagerando, a un cuarto de hora se había iniciado una operación de castigo contra la población palestina con derribos de un montón de casas de civiles, expulsiones, maltratos y arrestos arbitrarios, sin cargos y sin juicios. Y yo pensaba, si estos 400 periodistas que estamos aquí, contando la nada, estuviéramos a un cuarto de hora contando eso, pues quizás algo cambiaría. Bueno, voy a testar un poco, que creo que también nos corresponde testar cómo está nuestra audiencia, cómo vas, bien. Si tenéis alguna pregunta, la hacéis. A mí me encanta que me interrumpan, ¿no? Vaya, no sé a ti, para mí. Lo que más me gusta es que me interrumpan, porque creo que suscita un interés. Vamos a hablar un poco de los formatos, ¿no? Porque lo que nos estaba contando, ¿no? Cómo nos llega la información. La más estandarizada y clásica, pues por los medios clásicos, ¿no? El periódico, la radio, la televisión, evidentemente Internet y también un poco bueno, si aceptamos que somos mercancía tenemos que hablar de los consumidores de información, si no, pues la ciudadanía con un derecho a ser informado e informada. También vía redes sociales, son nuevos formatos, ese es nuestro ecosistema. Y además me gustaría mucho hablar de esos formatos porque algunos formatos que tienen forma de programa de entretenimiento, realmente no se está haciendo entretenimiento, se está difundiendo todo un mensaje con una serie de tintes. Y seguramente en esos formatos es donde más está calando el discurso de odio. Bueno, pues porque el formato sea más poroso a este tipo de discurso y sobre todo de actitud, porque tenemos que hablar de actitudes también, ¿no? Hablamos un poco de los formatos, ¿qué te parecen los que hay? Y luego te voy a enlazar porque además tú has creado unos formatos, así como tenemos una periodista crítica que además crea, pues podemos hablar de los nuevos formatos, por dónde podría ir la información y la comunicación, bueno, pues para aspirar, si no a la objetividad, porque además yo creo que hay algo de artificial y de ideológico buscando la objetividad, quién es el dueño de la objetividad y quién decide que es objetivo o no. Si huimos de la objetividad y mejor nos centramos en la decencia y la honestidad, quizá podríamos andar mejor, ¿no? ¿Qué te parecen los formatos? ¿Dónde cala el discurso de odio y qué formato? Y luego hablamos de nuevas fórmulas para hacer comunicación en periodismo. Así, sí. Bueno, hay formatos excelentes y formatos lamentables, ¿no? Deplorables. Se tiende muy a menudo, porque es lo más barato, al formato de la tertulia, que dura horas, ¿no? Porque es muy barato. Es más caro pues, tener periodistas en los lugares donde ocurren las cosas, ya sea en nuestro barrio, en el barrio de al lado, o no sé, o en Oriente Medio, o en Melilla. Eso es más caro, aunque desde mi punto de vista tampoco tan caro como dicen, ¿eh? O sea, todo depende de cómo se gestione. Entonces, en esos formatos, bueno, yo creo que en nuestro país tenemos un problema con los formatos. O sea, yo he vivido en muchos sitios y sigo viajando muchísimo y claro, tú ves que en Europa, en buena parte de los países, pues hay formatos de gran calidad, ¿no? Por ejemplo, en audiovisual, que aquí faltan. O sea, aquí es casi imposible ver en una televisión generalista un reportaje largo, en profundidad. Antes ocurría más, ahora ya no. Ya no hablamos de documentales. Es casi imposible ver tertulias con gente especializada, es decir, si hoy el tema principal va a ser una cuestión de economía, llamamos a especialistas en economía. Por lo tanto, pues se corre el riesgo, hay un gran riesgo que muchas veces además se cumple, que es que haya gente hablando sin tener demasiada idea de determinadas cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que hay muy poco espacio para la cultura, por no decir ninguno, en los formatos audiovisuales. Tenemos que acudir a las plataformas. Entonces se está negando a una parte de la sociedad, precisamente probablemente la que más lo necesitaría, ¿no? Esos contenidos culturales más profundos, más de calidad, pedagógicos incluso, ¿no? Y yo creo que esto habría que tenerlo más en cuenta, ¿no? Y sobre todo desde la pública, desde las públicas. Es mejorable. Hay mucho miedo en nuestra profesión a la autocrítica. Yo creo que es que va en el oficio. Autocriticarnos todo el rato para mejorar, porque tú hablas de cuando nos convierten en mercancías, pero es que no podemos
culpar de todo a la demanda, ¿no? O sea, es muy fácil, yo lo he oído a veces, ¿no? No, es que vamos a... eso no lo damos porque eso a la audiencia le aburre, o porque no lo entiende o porque no le gusta. O sea, ¿cómo podemos decir desde nuestra profesión, cuando se trata, en muchos casos, de temas que atraviesan nuestro presente y nuestra propia existencia, temas que cualquier historiador o historiadora honesto del futuro subrayará para definir nuestro presente, ¿cómo podemos decir que eso se queda de fuera de la parrilla porque no interesa? Bueno, pues haz que interese. Haz que interese, es tu responsabilidad social que interese. Porque además no hay cuadratura del círculo de la audiencia. Si tuviéramos la cuadratura del círculo de la audiencia, todos los días tendríamos la mayor audiencia todos, ¿no? Sabríamos lo que da audiencia y apostaríamos por ello. Y no es así. Hay cuestiones muy arbitrarias, ¿no? Y depende muchas veces de cómo se apuesta por algo, de la voluntad y de cómo se da. Pongo un ejemplo. Yo he vivido mucho en Estados Unidos, tengo colegas de profesión que trabajando en la tele les dicen: te doy 2 meses a ti y a todo este equipo para investigar, no sé, las consecuencias de la privatización de las cárceles estadounidenses. 2 meses. Es decir, periodismo. Investigan, hacen un documental o un reportaje de 60 minutos que emiten en el espacio de reportajes. De esos 60 minutos se extraen una pieza larga de 7 minutos y deciden que ese día sí o sí, pase lo que pase, su apuesta es abrir el informativo principal de su canal de televisión con eso. Para ello, como tienen voluntad de apostar por ello realmente, y lo demuestra el hecho de que ese día lo pongan en prime time y abran el informativo con ello, no lo entierran a las 12 de la noche un domingo, pero para ello además todas sus principales figuras de ese canal, pongamos la ABC, Peter Jennings, Oprah, todos te están contando durante 15 días, este día no os perdáis lo que os vamos a contar, con promoción. Eso es una apuesta. Te puede salir mal también, pero no les suele salir mal. Consiguen atraer el interés por una cuestión de actualidad que afecta a toda la sociedad. Y esa es la obligación del periodismo. Es muy cómodo decir, no, es que como me piden basura, pues hago basura. Hombre, no sé, ¿nos habíamos hecho periodistas para esto? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que no nos habíamos hecho periodistas para esto. Mira, yo pienso a menudo en la historia, ¿no? En la historia reciente. Tras el genocidio perpetrado por los nazis del Holocausto, hubo mucha gente que evidentemente y efectivamente se preguntó, ¿cómo pudo pasar? También se lo preguntaron en Ruanda, ¿no? ¿Cómo pudo pasar? Después de que diversos medios, y sobre todo la radio Mil Colinas, que fue condenada posteriormente por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, inyectaran el odio en la sociedad a través de sus mensajes diarios. ¿Cómo pudo pasar? Se preguntaron en la antigua Yugoslavia, donde algunos medios de comunicación también jugaron su papel e inocularon odio diariamente. ¿Cómo pudo pasar? Se preguntaron en Estados Unidos después de años de racismo institucionalizado, ¿no? En los años 60, cuando había titulares, editoriales y columnas que justificaban diariamente el odio al negro, el odio a la lucha por los derechos civiles y justificaban el supremacismo blanco. ¿Qué quiero decir con esto? Al periodismo se le llama cuarto poder por algo, porque tiene muchísimo poder. El poder mediático es algo, tiene un dominio similar al que sustentaba la Iglesia en la Edad Media, ¿no? Y pretende ser en muchos casos la élite que nos guía, que nos sermonea, que quiere influir en cómo tenemos que ser y pensar, confeccionar consensos, y tiene poder para encumbrar unos temas, para enterrar otros que son más urgentes a veces, y bueno, eso tiene unas consecuencias. Por eso hay que apelar a la responsabilidad social, por eso no nos podemos lavar las manos, ¿no? Hablaba Walter Lippmann del rebaño desconcertado, ¿no? Refiriéndose a ese público o a esos receptores de los medios de comunicación que son tratados como un rebaño, ¿no? Por gente que piensa que es la única que sabe lo que le conviene a los demás. Bueno, yo creo que nuestra responsabilidad también es hablar a la gente con inteligencia, siendo consciente de que la inteligencia está en cada una de las cabezas de los seres humanos que pueblan, en este caso, nuestro país, porque hablando con inteligencia a la gente se fomenta la inteligencia. Y hablando, buscando las vísceras y la estupidez, pues se fomenta la estupidez. Bueno,
Yo creo que es el momento de hablar también de lo que nos está sucediendo a todas, a todos, a nivel local, a nivel nacional y a nivel global. Y copiando un poco tu argumentación de cómo pudo pasar, supongo que como periodistas y ciudadanos también nos está pasando esto de cómo puedo haber escuchado esto hoy o haber leído esto hoy. Estamos directamente ante un discurso del odio instalado en los medios de comunicación, que en muchas ocasiones estamos reproduciendo, y ahí me gustaría también que nos dijeras cómo lo haces tú también desde tu experiencia, ¿no? Estamos, yo creo que también preocupados y preocupadas bueno, por el futuro, por cómo vamos a contar la realidad, porque además hay que contarla. Y personalmente quiero contarla cuidando. Tú hablabas de no ser paternalistas con la audiencia, es decir, a la audiencia le interesa lo que le interesa. Yo no soy quien para decir qué es lo que no interesa, qué es aburrido, que va a tener poca audiencia, ¿no? Eliminar el paternalismo. Yo hablo de cuidados. A la audiencia hay que cuidarla no desde el paternalismo, sino del respeto, porque la comunicación puede violentar y puede dañar. Y la propagación del discurso de odio propaga violencia. Y tenemos la responsabilidad también de cuidar desde la palabra escrita, hablada y la imagen. Quizás ese sea el gran reto y quizá eso va a combatir el discurso de odio. Pero nuestra realidad es la polarización. Eso podemos verlo o no verlo, pero es la realidad. Estamos polarizados en prensa y en comunicación enfrentándonos al discurso de odio y al discurso negacionista, porque se pone en entredicho absolutamente todo, prácticamente todos los días. Sé que es muy difícil esta pregunta, es casi retante, Olga. Bueno, con esta confianza que estamos teniendo te la quiero hacer. ¿Cómo combatir el discurso de odio sin reproducirlo? ¿Y cómo cuidar sin ser paternalista? Bueno, el discurso de odio se combate con cultura de derechos humanos y ética periodística. Lamentablemente hemos visto cómo demasiado a menudo brilla por su ausencia, ¿no? Y están normalizados discursos de odio en prime time, como decíamos antes, y esto es muy preocupante. Y sale gratis, sale gratis. Y además, yo creo que todavía hay un sector de nuestra profesión al que le molesta que digamos esto, ¿no? Cuando es una realidad. Yo lo digo por el bien del periodismo, porque también el hecho de que el periodismo haya perdido credibilidad no se debe solo a que hay una crisis global y no, también se debe a que a lo mejor hay un periodismo que ha hecho algunas cosas mal, ¿no? O sea, a lo mejor es que tenemos que replantearnos algunas cosas y hacer un ayornamiento. Pero es que además esto yo no lo digo solo yo, o sea, yo voy mucho pues a congresos internacionales de periodismo y es el monotema. O sea, es una preocupación global en nuestro oficio, por parte de gente muy diferente, procedente de medios de comunicación muy diferentes y de escuelas muy diferentes. Hay una crisis de identidad del periodismo, que por supuesto se debe en parte a cómo nos financiamos, sin que nos impongan contenidos que sean deshonestos y que no sean rigurosos. Y esta es una gran pregunta, y se están haciendo experimentos al respecto, desde las suscripciones, los socios, algunos pues han cerrado sus muros, o sea, sus páginas web para hacer muros de pago, pero aún así no es suficiente, cómo hacerlo, la publicidad, hasta dónde condiciona, etc. Ese es un tema. Pero además, al margen de eso hay una crisis de identidad. Porque creo que hay poca formación en las redacciones, hay poca formación en cultura de derechos humanos, no se entiende la responsabilidad social que tenemos, hay un tipo de periodismo al que le ha encantado y le está encantando estar muy cerca del poder y que siente además que tiene poder y juega a eso, y son juegos muy peligrosos, ¿no? Muy peligrosos, y yo tengo esta información y la guardo en un cajón y no la doy y a cambio se la digo a no sé quién que es el adversario de no sé cuánto. O sea, cosas muy mercenarias, hasta dar por reales, sin contrastar, filtraciones que te pasa una fuente de información. En mi escuela y en la de todos hay que contrastar con 3 fuentes, ¿no? Y una cosa es el periodismo de investigación y otra cosa es el periodismo de filtración. Y yo veo que hay muchísimos periodistas locales, ya que mencionabas antes eso, que hacen trabajos excepcionales poniendo el foco en determinadas realidades y que eso pasa sin ser reconocido como buen periodismo en nuestro oficio. Lo mismo con el periodismo internacional, gente que hace auténticos trabajos de investigación y que a eso no se le reconoce
y que luego se llevan medallas, periodistas que están siempre en connivencia con un determinado poder que en muchos casos es corrupto. Y esto es una realidad no solo de nuestro país, de muchos lugares. Entonces la pregunta es, la gran pregunta, ante esa crisis de identidad yo creo que hay que hacer un trabajo en las facultades de periodismo, pero también, insisto, un trabajo ya desde primaria incluso, ¿no? Y el tema es que el periodismo es un oficio, se aprende con la práctica. Y claro, ¿qué implica eso? Que las redacciones también son escuelas, donde se aprende casi todo. Y creo que, bueno, pues que hay redacciones y redacciones, que en las redacciones creo que ya no solo que falte esa formación en derechos humanos, en valorar la especialización, en valorar el conocimiento, en valorar la ética, sino voy a decir más, y lo voy a decir porque yo lo he vivido. Se desprecia a veces, se carcajean de eso. Un periodista intrépido es el que está con gente malota, tejiendo y conspirando cosas. Esto es una parte de la realidad de nuestro oficio y debemos decirlo si queremos mantener la credibilidad el día de mañana, porque, claro, cuando desde esa nociva y tóxica equidistancia damos la misma credibilidad a la verdad y a la mentira o tergiversamos realidades, pues también es que es legítimo que haya un sector de la población que deje de creer en el periodismo y que al final, bueno, ya pues en ese camino pues ya cuestione absolutamente todo, sino verdades incuestionables, ¿no? Esa es otra cuestión. Pero yo creo que tenemos la obligación de decir esto y de intentar buscar cauces para repararlo, para mejorarlo. Si no, yo creo que seríamos unos hipócritas y estaríamos tirando piedras contra nuestro propio tejado. Nuestro oficio tiene que saber que estamos en ese camino. Y es algo que también te quiero trasladar a ti, porque también lo estás trabajando. Estamos hablando del periodismo, estamos hablando de la comunicación, del sector. Estamos hablando un poco de los periodistas y estamos hablando un poco del género. Tú que eres una periodista intrépida, que has cubierto internacional, sí, bueno, intrépida en el mejor de los sentidos, no en ese prototipo heroico del periodista que está con los malotes, investiga y es prácticamente un ser de teleserie, ¿no? Periodistas de terreno, periodistas que 24 horas trabajamos, nos preocupamos, reflexionamos, leemos, damos marcha atrás y volvemos, que tenemos en muchas ocasiones las crisis de fe, como diciendo, ¿por qué no tengo una vida normal? Esto nos sucede porque somos de carne y hueso. No podemos demarcar de todo este debate y discurso los derechos por la igualdad, Olga. Lo que estamos haciendo las mujeres periodistas para no ser, pues bueno, totalmente echadas de la profesión, porque llega un momento donde ese periodista intrépido resulta que tiene edad, familia, responsabilidades y corre menos que corría con 22 años. Eso sucede. Hay una rama periodística que se está moviendo, sobre todo desde el 8 de marzo, que tiene que ver con la mirada desde la igualdad, que lo están llevando a cabo, lo estamos llevando a cabo las mujeres, con una conciencia también colectiva. Y también hay un periodismo que tiene mucho que ver con la conciencia ambiental, que también se está llevando a cabo. Y tenemos que hablar de las nuevas ramas periodísticas y comunicativas que están ahí, que no siempre abren portadas, pero que suscitan muchísimo interés. Y me gustaría también que hicieras alguna alusión, porque esto es algo que afortunadamente está pasando en internacional, en nacional y en las pequeñas poblaciones. También está sucediendo. Es verdad. Sí, bueno, es que en realidad cuando hablamos de cultura de derechos humanos, eso incluye pues una cultura consciente de la crisis medioambiental y de los riesgos que enfrentamos y, por supuesto, una cultura con enfoque de género, ¿no? Y feminista. Hemos avanzado muchísimo en los últimos años, yo lo noto muchísimo, y ya que también mencionas a nivel particular cómo lo vivimos como periodistas, hombre, pues yo que empecé en los años 90 a ejercer el periodismo, pues es que hay cosas que es que si las cuento ahora, claro, suenan a Pleistoceno. Cuéntalas. ¿Qué implica eso? Bueno, pues desde el tratar a las becarias que llegaban cada año como rebaño repartible, eso por supuesto, hasta, bueno, premiar a quienes, dar a entender claramente que si accedías a determinadas
relaciones con algún jefe, pues eso se premiaba profesionalmente, ¿no? Y si no, se castigaba. Eso por supuesto, pero luego los comentarios diarios, el desprecio a lo que se plantea en las reuniones, si la voz es una voz de mujer, la desigualdad de trato, la desigualdad salarial que sigue presente a día de hoy. Y en el caso concreto de las coberturas de guerras, yo he sido de las pocas, ¿no? O sea, aquí se nota que hubo 40 años de dictadura, mientras nuestras colegas europeas ya iban por la quinta o incluso sexta generación de corresponsales cubriendo guerras, pues aquí la mía era la tercera, por decirlo así, y la primera y la segunda eran 4 en realidad, ¿no? Carmen Sarmiento, Teresa Aranguren, La Calaf y alguna más que me olvido por ahí, ¿no? O sea, porque realmente, bueno, pues hemos progresado más tarde en esa cuestión, ¿no? Y en un inicio, pues éramos 2 o 3 en España solo las que cubríamos guerras de mi generación y era muy duro, ¿no? Muy duro a todos los niveles por parte del trato de mucha gente. Los regresos de esas coberturas, pues los compañeros palmaditas en la espalda, qué bien tío, eres un campeón, los tienes cuadrados, y a nosotras, pobrecita, lo habrás pasado fatal o estás loca, ¿cómo fuiste allí y cómo te quedaste? ¿No? Mientras a ellos sí que se les elogiaba el trabajo en sí. También el enfoque, ¿no? El enfoque que también incide mucho en los contenidos y cómo se cuentan las guerras. Yo recuerdo que al regreso de una guerra, en una charla en que nos invitaron a varios que habíamos cubierto la guerra de Irak, bueno, todos eran tíos menos yo, pues uno de ellos dijo, es que a mí la guerra me la pone dura. Claro, a mí me dio mucha pena de este compañero, ¿no? Porque evidentemente eso es encarar las guerras de una determinada manera. Yo he contado a menudo, pero bueno, lo puedo contar aquí otra vez, como unas semanas previas al inicio de la invasión de Irak, estando en Bagdad, pues una noche nos juntamos periodistas de muchas nacionalidades occidentales en una habitación del Hotel Al-Rashid a plantear, bueno, pues a intercambiar impresiones, ¿no? Y ya con una cervecita además, algunos empezaron a decir que aquello era un rollo, que a ver si empezaba la guerra de una puñetera vez, que necesitaban adrenalina, que necesitaban acción, que necesitaban contar la noticia. Y yo me giré a un compañero y amigo, que sigue siendo amigo, y le dije, esta gente no se da cuenta de que la mayor noticia y exclusiva que podríamos contar aquí es que al final triunfa la diplomacia y la paz, y no se lanza una invasión y una ocupación ilegal que va a abrir las puertas del infierno en la región, como efectivamente y lamentablemente ocurrió. Y aquella noche quisimos brindar por poder ser corresponsales de paz. Como sabéis, no pudo ser, a los pocos días comenzaron los bombardeos, los saqueos, las matanzas, la división en el país, el asesinato de un buen amigo, del asesinato del que fui testigo, José Couso, etcétera. Bueno, creo que hay formas y formas de encarar y de contar las guerras, ¿no? Y se pueden contar como una peli de acción entretenida que invita al espectador a espatarrarse en el sofá comiendo palomitas y sin más, o se puede contar como lo que es una guerra. Las guerras están en las morgues, en los hospitales, en las casas de la gente, y no son solo una peli de acción entretenida. Las guerras provocan mucho dolor, dolor que atraviesa generaciones. Y creo que ahí, en eso se ha avanzado, ¿no? Por supuesto, siempre ha habido hombres que han contado muy bien las guerras, desde todos los puntos de vista, y por supuesto hay mujeres que asumen un discurso o un relato muy determinado, ¿no? Pero creo que hemos avanzado todos y todas, hemos mejorado en eso, y también se está mejorando en temas de igualdad en las redacciones, aunque queda muchísimo por abordar. Y por terminar, porque también hacía referencia a otra cosa, que tiene que ver también con eso de la obsesión de aparentar que se informa en vez de informar, ¿no? Y de los formatos, me hablabas de los formatos. Claro, cuando se decide que se reduce el periodismo, porque el periodismo es procurar que haya periodistas viendo lo que ocurre, ¿no? Pero si se decide que mejor están los periodistas encerrados entre 4 paredes en una redacción y que luego muchos de los formatos sean tertulias porque es lo más fácil, primero eso es una confusión porque se va a dar a entender que el periodismo es la opinión, más allá de que se fomenta esto que hablábamos antes de que todo es debatible, ¿no? Yo creo que en líneas generales se da la paradoja de que para algunos, al hilo de esto, ¿no? De que para algunos el periodista que visibiliza violaciones de derechos humanos es un activista. Y sin embargo, el que normaliza esos abusos o los defiende silenciándolos o normalizándolos es neutral, manejando una única fuente de información, que suele ser la oficial, ¿no?
Y claro, desde esos formatos de tertulia, pues el periodismo también hace política, ¿no? Hay contertulios, hay periodistas que son más políticos que otra cosa, a quienes se les asigna un sillón en una tertulia para que defienda de pe a pa al 100% el argumentario de un determinado partido político, ¿no? Y que de hecho en muchas ocasiones son incluso propuestos por una agrupación política determinada para defender esos argumentarios. Decía la filósofa Hannah Arendt que el sujeto ideal para un gobierno totalitario es el individuo para quien la distinción entre hechos y ficción y la distinción entre lo verdadero y lo falso han dejado de existir. Claro, pues bien, cuando vemos que hay espacios presuntamente periodísticos en los que la realidad se trata como algo discutible, la frontera con la ficción se diluye. Y la realidad es reducida a mera teoría, a una especie de juego inofensivo o de banalidad en el que se puede defender una realidad y su contraria, ¿no? Y no hay conexión ahí con las consecuencias de los actos, con los cuerpos afectados, con los efectos de la indiferencia. Es como que estamos muy acostumbrados jugamos con la teoría, sin ser conscientes, y creo que esto también es porque estamos en el primer mundo, ¿no? En el mal llamado primer mundo, donde también hay gente que no es privilegiada y que sufre mucho, ¿no? Pero donde no somos muy conscientes de que detrás de esa teoría y de esas poses hay realidades y cuerpos que sufren, ¿no? Entonces debatimos sobre el cambio climático, sobre los derechos humanos, sobre las macrogranjas, sobre la migración, como si fueran absolutas abstracciones sin resultados concretos en las que el interlocutor puede defender una realidad o su contraria, una posición o su contraria, como si fuera un videojuego en el que elegimos bando, ¿no? O sea, no hay viaje de conocimiento ni experiencia que recorra el trayecto desde la causa hasta la consecuencia. Y creo que también eso es un problema y forma parte de este contexto que definías antes, ¿no? Y de esta banalidad. Nosotros Cartagena Piensa, yo voy a aportar algunas ideas y las comparto contigo y vamos con todos, ¿no? Se puede hacer, ¿no? No solo debatir, dialogar, sino también pues teorías que tenemos, contarlas. Por lo que vas diciendo, en muchas ocasiones, yo he pensado, igual que cuando vivimos en el mundo de la inmediatez, igual que es dañina la comida rápida, el fast food, pero alimenta y sacia, a veces hemos llegado al fast news, rápido, concreto, y que nos llene una especie de ansia por la mañana con el café o luego por la tarde, porque además están pautadas, ¿no? Cuando hay noticias lo tenemos y qué suena a noticia o cuál es una información que tiene forma de noticia. El fast news. Yo creo que habría que, además de los fake news, habría que hablar un poquito de los fast news, esto de la noticia rápida, el papel que han jugado las redes sociales y por lo que decías de la opinión y la tertulia, es algo sumamente peligroso. Y es que si nos damos cuenta, en este fast news es como una mesa llena de opulencia. Lo mismo podemos hablar de accidentes después de un gran vendaval, una tragedia humana. Volvemos otra vez con Ucrania, un poquito de gol deportivo y algún suceso. ¿Cómo se puede mantener la atención y la sensibilidad y la reflexión cuando estamos hablando y estamos procesando informaciones tan sensibles y tan complejas? El gran logro de la desinformación es el fast news. Es que corren los titulares por nuestra mente y no podemos procesarlos porque en un informativo de 3 minutos en la radio, en una página de periódico que cada vez son más delgados, y estoy hablando cuantitativamente, sí, de la información cuantitativa y de su colocación, en el fondo estamos haciendo series, estamos ficcionando la realidad, la estamos ficcionando artificialmente. Esa es mi sensación. Sí, sin duda. Además, cuando no tiene mucho sentido querer ser el primero, ¿no? Cuando yo empecé a ejercer el periodismo tuve un maestro que decía, por ejemplo, si empieza a surgir rumores, como a veces ocurre de alguien muy conocido que se dice que ha muerto, no está claro. Bueno, el lema tiene que ser siempre, bueno, para matarle siempre hay tiempo. O sea, no seamos los primeros en meter la pata y publicar algo de lo que no estamos seguros, ¿no? Y sin embargo ahora, pues muy a menudo estas cosas ocurren, ¿no? Cuando
no tiene mucho sentido, porque ahora lo que marcaría la diferencia sería el periodismo de profundidad, el reportaje, el periodismo contrastado, el periodismo, o sea, el slow, el periodismo lento, por decirlo así, ¿no? No te oigo. El slow news. El slow news, claro, y sin embargo es el fast news, ¿no? No tiene mucho sentido, pero volvemos a lo de antes. Es lo que tú dices, es una ficción, es una representación, es una escenificación. Todo el rato está pasando algo, te pongo una musiquita de fondo además para que te parezca que estás viendo el fin del mundo todos los días, ¿no? Que eso ya de por sí es un poco deshonesto, porque, hombre, no me estás contando la gran noticia todo el rato, ¿no? Es la forma barata y tonta de querer acaparar la atención del espectador. Mi pregunta es, ¿por qué no puedo pensar yo que también hay voluntad de apelar a esa parte estúpida que todos tenemos, ¿no? Porque si yo como periodista, con esa responsabilidad social que tengo que sentir, quisiera elevar el nivel, no haría esto, ¿no? O sea, si quisiera que realmente habláramos de las cosas urgentes e importantes, no haría esto. Entonces, realmente, ¿por qué no puedo pensar que hay también una voluntad de mantenernos un poco aturdidos, ¿no? Y entretenidos con el ruido? Podemos decir, tal y como están las cosas, desde determinados emisores, que al igual que en el pasado, y bueno, y también en el presente, pero la información siempre ha sido un privilegio, estar bien informado es un privilegio, ¿no? Si tú accedes a una información privilegiada, pues puedes acceder a unas acciones en bolsa estupendas, etcétera, ¿no? O sea, claro que siempre ha sido un privilegio la información. Pero teniendo en cuenta lo que se nos ofrece desde algunos emisores, desde algunos contenedores, quizás deberíamos pensar que a veces el privilegio hoy en día es el silencio, la ausencia de ruido. Esto es muy grave, pero creo que también debemos pensarlo. ¿Por qué no? Yo prefiero el silencio, la ausencia de ruido y de aturdimiento que lo otro, ¿no? Claro que por supuesto, aspiro a que se nos ofrezca información de calidad que nos invite a pensar colectivamente, que se nos invite a reflexionar, que nos invite a mejorar y a respetarnos todos dentro de nuestra sociedad. Eso es lo ideal. Pero teniendo en cuenta lo que se emite desde determinados receptores, bueno, pues rompo una lanza por el silencio, como algo que prefiero a ese ruido tan tóxico, ¿no? Bueno, qué buenas propuestas nos está trayendo Olga. Me gustaría que participara la gente. Olga, estoy deseando de verdad que te pregunte, porque además te voy a hacer una crónica de cómo les estamos viendo muy atentas a todo lo que estás contando, y me gustaría que participarais si queréis comentar algo, que se lo trasladásemos. ¿Sí? En preguntas y respuestas, ¿ya? ¿Tengo aquí? Vale. ¿Las habéis mandado vosotros? ¿Dónde? Vale, es de gente online. Yo estaba mirando directamente a nuestra gente de aquí, que luego le preguntaremos también, porque estáis aquí. Qué maravilla, ¿no? Que estáis aquí hablando de periodismo, ¿cómo no van a hablar, no? La participación la hemos dejado ahí un poco también. A lo mejor si hubiera canales participativos, más allá de la pregunta, si la ciudadanía, solo digo por lo de la prensa participativa, que existe y puede seguir existiendo, y rompería la cuestión de la barrera de lo local y lo internacional y global. Pero bueno, esto ya para otra charla. Bueno, a ver, Olga, te pregunta José Ángel de la Asociación Vía Libre Cartagena. Buenas tardes, muchas gracias por la actividad, espectacular, sensibilidad y la vocación de orden. Es una pregunta, es unas felicitaciones que, como también están, pues yo las digo, claro, no van a ser todo preguntas. Muchas gracias. José Ángel luego, después de felicitarte, te pregunta: en la localidad tenemos necesidad de periodistas con vocación. También necesitamos periodistas de investigación. Normalmente son periodistas cómodos. Reciben algunos medios informativos subvenciones de la administración local y regional. Tengo la sensación que no quieren hacer información que hable mal de las administraciones. Personalmente he sufrido discriminación como ciudadano representante de un colectivo social en relación a la contrastación de la información respecto a un representante
del gobierno local. Periodismo local, pero bueno, es extrapolable a cualquier tipo de periodismo. José Ángel está preguntando por si la subvención de alguna manera censura la labor periodística. Hombre, pues sí, a ver, hay muchas formas de influir en los medios de comunicación. Tienen una crisis de identidad y también está el eterno debate de cómo nos financiamos, y dentro de eso pues hay muchos medios de comunicación que han tenido que recurrir a la publicidad, ya sea de todo el IBEX 35. Hay maneras y maneras. Tú puedes tener publicidad de todo el IBEX 35 o de instituciones, pero sin depender demasiado de ellas. Es decir, sin que ninguno de ellos sea un gran anunciante que tenga, por lo tanto, poder suficiente para condicionar los contenidos. Pero claro, si uno de ellos proporciona el 40% de tus ingresos publicitarios, pues sí, es como si fuera propietario también, ¿no? A través de la publicidad. Y esa es una realidad, y hay veces que la publicidad institucional, hay algunos medios de comunicación, por ejemplo en prensa escrita, que están muy condicionados por ello, ¿no? A día de hoy, porque no han encontrado otra manera de financiación y porque han considerado que les compensa, ¿no? Y que no tienen ningún conflicto ético al respecto, parece, ¿no? Mira, buenos periodistas los hay en todas partes, a patadas. No suelen ser los más conocidos, porque muchas veces la gente más conocida no es periodista, es comunicadora, ¿no? Que es diferente. Y hay periodistas que realmente son héroes y heroínas anónimos, porque todos los días dan la batalla, pues siendo pesados con el editor de turno, diciéndoles esto hay que darlo, arriesgando, no sometiéndose a presiones, y eso existe. ¿Qué ocurre? Que hay veces que no pueden más, porque hay muchísima precariedad, los riesgos son muy altos, son muchas horas de trabajo. No lo estoy justificando, estoy relatando una realidad. Y eso ocurre, y eso explica muchas cosas, ¿no? Llega un momento en que realmente también, al igual que estar bien informado es una militancia, informar bien también es una militancia, porque realmente te dejas la piel, hay muchas presiones, muchos obstáculos. Lo cómodo es satisfacer a aquellos que tienen poder para presionar, eso es lo cómodo, porque además luego te darán medallas y premios, ¿no? No sé si con eso contesta a su pregunta. Otra pregunta de Patricio Hernández, que además le tenemos aquí, pero te voy a doblar, voy a poner tu voz, Patricio, si me lo permites. Bueno, Patricio dice que cómo puede la democracia enfrentar el problema de la desigualdad en la propiedad de los medios de comunicación que provoca la llamada libertad de mercado. La mayor parte de las radios, periódicos o televisiones privadas tienen sesgos profundamente conservadores o directamente reaccionarios, en una proporción que no refleja la pluralidad de la sociedad. ¿Tenemos que resignarnos a esta asimetría que tiene efectos en la opinión pública? No deberíamos, pero es que parece que molesta que se plantee esto, que plantea Patricio, que es tan necesario, ¿no? Hay oligopolios o incluso casi monopolios, bueno, o duopolios, ¿no? Que controlan la propiedad de muchos medios de comunicación, cómo se reparten también las licencias de canales, ¿no? Creo que sería necesario potenciar más, o sea, abrir un poco más de espacio, primero, a los medios de comunicación públicos para que asuman esa responsabilidad que parece que hay privados que no asumen, ¿no? Cuando la responsabilidad, o sea, la información es un servicio público siempre y un derecho y un pilar básico de las sociedades libres y democráticas siempre, tanto en los canales públicos como en los privados, pero bueno, reforzar un poco esa pata y luego repartir mucho más la parte privada, repartirla, o sea, limitar que haya dos grandes empresas que acaparen tanto, y que ocurre en muchísimos países, pero hay otros países en los que los modelos son como más repartidos. Y luego también facilitar de alguna manera que el modelo de cooperativas, de empresas locales que se unen, ¿no? Y que hacen red, como ha ocurrido en muchos países de Europa e incluso en Estados Unidos también, ¿no? Facilitar que eso ocurra, facilitarlo, ¿no? Con respecto a la financiación, tanto de lo público como incluso de este modelo cooperativo, ¿no? O de comunitario, de medios de comunicación comunitarios, hay modelos en muchos países que son muy interesantes, desde que la ciudadanía aporte un porcentaje de sus impuestos a ello, hasta que en los propios canales tú pagues un porcentaje
por los canales públicos cada vez que los usas, en fin, creo que se puede indagar un poquito y mejorar un poquito ese reparto que sin duda democratizaría bastante la cuestión de la propiedad de los medios de comunicación en nuestra actualidad. Déjame que aporte algo, de verdad no quiero simplemente completar, porque a veces chocamos con la ley en muchas ocasiones. Igual que existe el tercer sector social, existe el tercer sector en la comunicación. Pero para eso tiene que haber una ley, la cual no adelanta y está sumamente estancada en nuestro país, que dote del dinero público necesario a los medios de comunicación comunitarios, que son los medios del tercer sector. Igual que se dota y se ayuda a las plataformas sociales del tercer sector, los medios comunitarios del tercer sector están ahí. Es decir, se pueden crear cooperativas de radio, de prensa, de televisión, en barrios. Mirad en barrios, todo lo que ha pasado en nuestra región de Murcia, que se han enterado los vecinos antes de lo que ha pasado en el barrio, por teletipo, en una radio, en un periódico, que por su propio barrio. No es normal, están mucho más cerca de la información, la construyen ellos, la viven ellos. Esto procuraría la participación. Pero el gran problema que tenemos es que esa financiación no es que no se permita por voluntad pública o privada, es que la ley no permite un determinado tipo de financiación de los medios de comunicación comunitarios, del tercer sector de la comunicación, que está ahí. Y entronco mucho por lo que decías, Olga, porque nuestra falta de formación en comunicación ciudadana, porque no lo hemos dado, porque lo hemos dejado para otros o nos lo han contado, pues hace que no seamos conscientes de que tenemos un derecho ciudadano, que es a recibir información desde los medios comunitarios y que tenemos derecho a un periódico comunitario o a una radio comunitaria. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué no se aborda esto desde el punto de vista legislativo? Bueno, también hay presiones, ¿eh? Es que esto es un bucle. Esto es un bucle. Pero estoy absolutamente de acuerdo. Se requiere un abordaje desde la ley ya. Más allá de que, bueno, en el reparto de licencias hay muchos lugares, comunidades autónomas, donde es que es prácticamente imposible, ¿no? Público. Seguro que quieren comunicar algo, ¿no? A ver. ¿Qué os parece? ¿La oyes bien, Olga, o le podemos pasar un micrófono? Vamos a pasar un micrófono. A ti tampoco te oigo, Lucía. Hola, sí. Nada, que me da mucho gusto estar con Lucía, que de pronto pasa por la puerta de Cristo. Debe ser interesante. Y de pronto me encuentro con Olga Rodríguez, ahí que te leo, que te conozco por el diario. Y bueno, que han pasado regalos. Y un comentario. Esta mañana, hoy es el Día Mundial contra el VIH o la SIDA, y esta mañana en la pública, en la 1, estaba escuchando, hacen ahí un pequeño aporte, no sé si a las 8 de la mañana o así, y inmediatamente empieza la tertulia con comentaristas sobre el asunto Marlaska y la Valleca. Y yo me quedo así diciendo, esto es todo lo que hay que decir de VIH. No sé, me parece que hay algo real en la vida real de la gente, que estamos repitiendo continuamente el mismo eslogan, igual que sea ese o no son casi más hermanos. Me parece súper triste, de verdad, que vaya escuchando demasiado contigo. En cuanto a las soluciones, claro, yo lo que siento es que como ciudadano de a pie, yo no tengo conocimientos de cómo funcionan las estructuras. Hoy os oigo hablar sobre la ley, sobre esa ley que no anda, y no anda. Pero bueno, como que me siento muy lejana y yo creo que es una persona informada, que está un poquito por encima de la media. ¿Cómo llegar a que podamos tener un mínimo de conocimiento de cómo ir en la dirección correcta para tener una información sencillamente adecuada, no plural, adecuada? No sé, me parece que es tan difícil, o sea, que me entristece de lo que veo en el día a día y me da un poco de bajón.
Porque veo muy difícil las soluciones, porque parece que dependieran solo de vosotros, de los periodistas. Como que pienso, ¿quién más está interesado en hacer algo bueno, algo útil para la sociedad, aparte del contenido de los periodistas? Porque de verdad que estos ciudadanos estamos con demasiada poca información sobre el tema para poder producir cambio. No sé si me estoy explicando. Sí. Bueno, qué lástima no verte la cara, ya que eres lectora, siempre... Bueno, eso que dices de lo que viste esta mañana tiene mucho que ver con lo que decía antes Lucía también. Hay una forma muy banal de tratar muchas cuestiones, ¿no?, de nuestra realidad. Y si nos fijamos en algunos formatos, o sea, por ejemplo, ¿cómo podemos decir, cómo no le va, o sea, cómo a alguien le va a interesar una realidad determinada si se la contamos en 30 segundos, donde no nos da ni tiempo a contextualizar ni a explicar de dónde viene eso y a dónde va, ¿no? Es muy difícil así, pero ocurre a menudo. Yo siempre cuento, hubo un día que yo decidí, yo tengo que cambiar de vida, no puedo seguir aquí. Fue un día que yo estaba en Gaza, había una alfombra de cadáveres a mis pies, una mujer huérfana de hija habló a cámara y nos contó lo que había pasado, confiando en que alguien la escuchara, y hicimos un reportaje excelente, la verdad, y nos dijeron que no cabía, porque habían llegado unas imágenes de Reuters de un árbol de Navidad que era el más caro del mundo, decorado por la marquesa de no sé qué. Yo ese día dije, yo no puedo seguir así, no puedo, ¿no? En la jerga televisiva a ese tipo de noticias se le llama el chimpum. Te hemos contado todas estas desgracias, te hemos contado estas realidades, pero olvídate de todo, que ahora te vamos a contar una cosa frivolona para cerrar, ¿no?, el informativo. Bueno, ¿qué ocurre? Que hay veces que a cuestiones fundamentales informativas se les dedica 30 segundos y al árbol de Navidad de la marquesa minuto y medio. En espacio autodenominado informativo. Eso es una falacia, pero ocurre. Y sí, es verdad que muy a menudo vemos cotidianamente cómo se pasa de un tema a otro sin profundizar demasiado en uno, tratándolo banalmente, y rápidamente hay que pasar a otro y rápidamente a otro. Yo he estado alguna vez, por ejemplo, en programas en la tele en los que, en cuanto estamos intentando profundizar un poquito en un tema determinado, como con tertulios o expertos, nos dicen, ya, hay que cambiar a otro, y luego a otro, y luego a otro. Es que es así, es que están diseñados así. Pero bueno, desde la pública yo creo que se debería hacer mejor, ¿no? Y con respecto a esta sensación que mencionas, yo a veces digo que es que, claro, a ver, el nivel de connivencia del periodismo con determinados poderes, de un determinado periodismo, quiero decir, con determinados poderes, es tan enorme que incluso aquel ser humano que tenga la imaginación más desbordante del mundo, creo que se queda corto. De verdad. Porque aquí las dinámicas estas internas pues pasan cosas tremendas, ¿no? ¿Cómo hacer frente a esa sensación de, vuelvo a lo de antes, leyendo muchos medios de comunicación todos los días, incluso los más terribles, porque eso, con la práctica, vas obteniendo claves, observando cómo dan unos y otros determinadas cuestiones, ¿no? Lo que pasa es que ahí se nos queda fuera de la ecuación algo fundamental, que es, ¿y qué no dan? Porque no hay que fijarse solo en cómo dan lo que dan, sino de qué no hablan y por qué no hablan de lo que no hablan, ¿no? Decía David Simon, por volver a él otra vez, a este periodista que mencionaba antes, otra cuestión que yo estoy muy de acuerdo con él, ¿no? En el periodismo hay que contestar a muchas preguntas. El qué, el quién, el cuándo, el dónde, el cómo, ¿no? Las 5 W en el mundo anglosajón. Pero, dice él, lo que distingue al periodismo de un juego de niños es intentar contestar al porqué. El porqué. Es decir, eso es profundizar, buscar las causas, buscar las claves y por qué está pasando lo que está pasando, ¿no? ¿Qué o quién hay detrás para que esto esté siendo y ocurriendo de esta manera? El porqué. Y en las dinámicas de muchas redacciones no se nos da tiempo para indagar en el porqué.
Y como ciudadanas y receptoras de esas informaciones, pues no obtenemos esa respuesta del por qué, ¿no? Y creo que de ahí la sensación de desorientación, porque si no se intenta contestar al por qué, nos faltan claves. Como ciudadanas, ¿qué podemos hacer? Exigir a los medios de comunicación que leemos que nos contesten al por qué y que tengan un nivel de calidad, ¿no? Y afeárselo si no lo hacen. Al menos presionar en la medida de nuestras pequeñas posibilidades. Muchas gracias, que no son pocas, porque tenemos que aceptar que también hay un producto, puede comprarse o no comprarse. Y también tenemos los canales de participación para decir esto no me ha gustado o no he entendido, o no sé a qué viene. Es decir, esa voz, yo hablo mucho, Olga y compañeras de voces sustraídas. Me cansa hablar de invisibilidad cuando las cuestiones son invisibilizadas. Es decir, hay una intención de invisibilizar, no son per se, no es pasivo, no suceden. Y hay una cuestión muy importante, Olga, que hemos trabajado mucho las periodistas, sobre todo desde la perspectiva de género. Presten atención cuando escuchen, lean una noticia o en un periódico, la colocación de la información, el orden de cómo se coloca la información, les va a dar la línea editorial. Por supuesto vamos a descubrir ahí qué falta, ¿no? Por la comparación que tú decías, Olga, de qué se habla y de qué no, pero sobre todo, ¿dónde se colocan las informaciones? ¿Qué es lo más importante para diferentes líneas editoriales? Y ahí descubriremos también pues, la línea del medio y también lo que falta. Y sobre todo porque es un buen ejercicio para contrastar con la propia idea, que cuando somos consumidores de información no nos ponemos blancos, inocentes, no sabemos nada, ¿no? Es decir, no nos convertimos en seres virginales. Ya tenemos ideas. ¿Cómo nos contravienen nuestras ideas? ¿Nos las contravienen, nos hacen pensar? ¿Cómo es esa relación mía con el medio? Porque tenemos derecho a nuestra relación ciudadana con la comunicación. Bueno, no me tocaba ni hablar. Sí. Ya, hola. Bueno, pues yo, aparte de haber disfrutado muchísimo de la conversación, haber hecho a mí reflexionar muchísimo, también iba surgiendo de ideas conforme yo iba escuchando a las dos. Yo quería aportar algo que creo que no ha salido y que a mí también me preocupa mucho, que son los hilos de la información y quien los recibe. O sea, si me centro en los informativos que da la tele, me da igual la cadena porque son más o menos similares. Siempre el modelo para mí, que soy un ciudadano de a pie, sin información ninguna, primero las tragedias globales. Todas las tragedias globales, una detrás de otra, y a lo mejor sin ningún sentido de la construcción o de la transformación, simplemente en el sentido de apabullarme. Y cuando ya terminé estoy descompuesta, porque ya no hay más cosa horrible que pueda suceder, empieza con las tragedias personales, los sucesos. Y ya empezamos en toda la relación de sucesos en localidades pequeñas, pero todos abrumadores. Todos, así ya no me han machacado el ánimo y la capacidad de defenderlo, de entender o de reflexionar. Con las tragedias globales, ahora pues, y después lo que tú has dicho, el chimpú, el fútbol. Y tal, lo que me llama la atención mucho el fútbol. Y 20 minutos de fútbol. Y venga, para arriba, que sigue el cartílago de no sé quién, que si no sé cuál. Mira lo que está pasando con Qatar. ¿Dónde está la inmunidad? ¿Dónde está el criterio para no ir a ver ese fútbol? Y encima ciudadanos de países, que es lo que a mí me llama la atención. Cuando hay esos gestos de violencia emocionada, digo, esta gente haría lo mismo por su país. Si se le quema parte del Amazonas como brasileño, haría lo mismo. Se funcionarían tanto. O sea, esas son las dudas y termino, no me quiero enrollar mucho. Y ya después, el tiempo. Media hora del tiempo, todo el mundo ya con la ciclogénesis. Aquí ya no llueve, aquí ya son todos. Yo digo, a ver, ¿qué universo me están construyendo? ¿A qué espacio quieren que me dedique a vivir, que pueda vivir? ¿Y quién tiene capacidad para darse cuenta de este espectáculo? Porque claro, aquí todos tenemos derecho a estar informados, pero ¿quién puede estar informado? ¿Dónde está? O sea, de verdad, yo en ese sentido soy un poquito pesimista, porque yo tengo una frase que me han oído mucho, que la subordinada la entiende muy poca gente. En este país, por desgracia, la frase subordinada la entiende muy poca gente. Aquí vamos, sujeto predicado, sujeto predicado.
Messi mete un gol, eso lo tiene todo el mundo. Ahora, una cosa un poquito más complicada que te haga reflexionar, nos faltan herramientas. O sea, la formación es muy importante también. Sin reclamar que haya una formación formal, como bien, que por eso me gustó y pensé desde la primaria, hasta una formación no reglada, de círculo de adultos, donde realmente uno tenga herramientas para aprender a entender esta realidad. No sé si me he enrollado mucho y si quería aportar esta reflexión. Muchas gracias. Bueno, hay un término, ¿no?, que es el infoentretenimiento, que en realidad es un eufemismo para decir directamente que hay formatos que teóricamente son informativos, pero que en realidad son magazines, ¿no? Con todo el respeto a los magazines, pero entonces no vayas de informativo. Si tú 15 minutos de tu informativo son sucesos o imágenes espectaculares que coges de YouTube, que ha pasado no sé qué en una carretera en Japón, bueno, pues yo creo que eso no es un informativo, ¿no? Pero se disfraza de informativo. Y eso, bueno, pues desde hace mucho tiempo los periodistas sabemos que tiene ese nombre, ¿no? Infoentretenimiento. Y claro, roba el escaso tiempo que se dedica a la información, que es un derecho que tenemos, para abordar estas otras cuestiones que son otra cosa, ¿no? Y luego ya no es solo esos contenidos, sino volvemos a lo de antes, a lo del enfoque. Hay una frase que a mí me gusta mucho del reportero polaco Kapuczynski, que es que las guerras siempre empiezan mucho antes de que se oiga el primer disparo. Comienzan con un cambio de vocabulario en los medios. Y cuando desde medios de comunicación, antes mencionaba la Radio de las Mil Colinas de Ruanda, que es como el máximo exponente, ¿no?, de las últimas décadas. Pero bueno, hay medios de comunicación donde, en toda Europa además, porque son tiempos oscuros, se está produciendo un cambio de vocabulario en medios, ¿no? Deshumanizando a determinados sectores de la población, ya sean personas migrantes, ya sean feministas, ya sean personas de determinadas nacionalidades, y eso es muy peligroso. Vuelvo a Hannah Arendt, que decía que no solo hay que fijarse en los números, sino también en los procedimientos. Creo que la brújula que debemos tener en nuestras manos en estos tiempos oscuros de normalización de discursos de odio es intentar detectar la deshumanización y denunciarla. Y la deshumanización está aquí ya, y no solo en algunos medios de comunicación, también incluso en las instituciones, en algunas instituciones, ¿no? O sea, vemos a gobiernos de ultraderecha como el polaco hablando de personas migrantes como si fueran terroristas, deshumanizándolas, diciendo cosas terribles. Nos están educando en la antipedagogía para normalizar el maltrato a gente que viene de otros países. Y eso es muy peligroso. Y creo que también debemos ser conscientes de ello. Y desde los medios de comunicación debería trabajarse esto más, ¿no? No te oigo. Sí, me dicen que tienes que irte a Estados Unidos. Sí. Yo te propongo que te vengas a Alicante y de ahí para acá. Me quedo con muchas ganas. Ya tenemos que idear algo para que la próxima pueda estar allí presencial. Tenemos que dejarlo ya entonces. Nos cabe una reflexión más, que nadie se quede sin aportar algo, ¿no? ¿Sí? Rápidamente, enseguida vamos a lo que nos digáis, ¿no? Bueno, a ver, María. Es un poco noticia o pregunta fácil, pero ¿cuál es el gran vacío? ¿Qué no nos están contando? ¿De qué no nos estamos enterando? A mí muchas veces la gran duda que me surge cuando veo noticias o curso, ¿no?, es ¿qué está pasando que no me estás contando? Porque al final nos ofrecen o nos ofrecemos o seleccionamos un mundo, una visión del mundo, una información y dejamos mucho fuera. Y luego lo convertimos en noticia cuando está.
Y no sé, por terminar, porque tampoco quiero decir que esta mujer que fuera, pero sí se me ocurre que quizá la mano que sea eso, ¿no? Nos estamos perdiendo la humanidad y estamos cargándonos la realidad de lo que pasa. Y eso es peligroso. María. ¿No he entendido lo último? María quiere... Me dice que nos estamos perdiendo la humanidad. Que nos estamos perdiendo la humanidad. Bueno, te he preguntado qué crees que nos estamos perdiendo. ¿Cuál es esta acción, esta también una reflexión? Pues mira, al hilo de lo que comentas, María, a mí hay algo que me preocupa mucho, porque desgraciadamente he tenido que vivir varias guerras y sufrirlas y ver sus consecuencias, y es el desprecio a la cultura de la paz. Y creo que en estos tiempos de militarización de las mentes y legitimación de aumento de los presupuestos en defensa y llamadas desde cargos institucionales a la apuesta de la guerra sin llamamientos públicos a la negociación o a la diplomacia, por muy difícil que eso sea, pero hasta las treguas salvan vidas, creo que eso nos debe preocupar, ¿no? Y ya se habla demasiado poco de lo que está pasando en Ucrania a raíz de la invasión rusa y de lo que nos puede pasar en toda Europa, ¿no? Y creo que debemos exigir información internacional de calidad porque nos afecta de lleno. Desde una perspectiva, insisto, de cultura de derechos humanos. ¿Qué implica la cultura de derechos humanos? También implica cultura de paz. En el siglo XXI tiene que implicar cultura de paz, ¿no? Tiene que implicar apuesta por la diplomacia, apuesta por evitar discursos que impliquen la perpetuación de la guerra sin que se nos diga los riesgos que estas guerras siempre conllevan, porque se sabe cómo empieza una guerra, pero nunca cómo termina. Decía José Saramago, a quien tuve la suerte de conocer y de tener como amigo, que somos las palabras que usamos. Hilándolo con lo que decía anteriormente, ¿no? La realidad se moldea a base de definiciones. Cuando vemos que en los medios de comunicación se usa la expresión daño colateral en vez de asesinato, cuando se llama gasto a la inversión en servicios públicos, cuando se califica de asalto o ataque la huida de personas que huyen de guerras, o cuando se llama flexibilidad al recorte de los derechos laborales, se nos está hablando con eufemismos, se está intentando moldear la realidad a base de definiciones, ¿no? Yo creo que desde el periodismo y también desde la sociedad y desde la ciudadanía es posible ensanchar la mirada, señalar la injusticia, reivindicar la palabra precisa, defender la decencia, preservar la verdad, mirar a nuestro alrededor, interesarnos por lo que le pasa a nuestros vecinos y vecinas, qué pasa en nuestro barrio, qué problemas tenemos nosotros, porque eso también nos da datos sobre cuál es la realidad que estamos viviendo. Datos muy valiosos, ¿no? Lo que nos rodea. Y como periodistas, yo escribía un artículo hace meses diciendo que como Prometeo, nuestra razón de ser como periodistas es robar el fuego de los dioses para entregárselo a los seres humanos, arriesgándonos al castigo de Zeus, por supuesto. Es que eso es el periodismo, ¿no? El periodismo no debe estar aquí para satisfacer a los señores del Olimpo. Y desde nuestra condición de ciudadanas, pues podemos hacer eso, exigir al periodismo que no esté aquí para satisfacer a los señores del Olimpo, sino para contar qué pasa, qué nos pasa y qué problemas enfrentamos y qué retos también enfrentamos, ¿no? Para que hablen de nosotros y nosotras. Yo creo que uno de los ejes y otra de las brújulas, más allá de detectar la deshumanización y denunciarla, ¿no?, es cuando tomamos entre manos un periódico o escuchamos la radio o vemos la tele, observar si están hablando de lo que nos pasa. Porque si no está hablando de nuestros problemas, algo falla ahí, ¿no? Mucha corbata en despachos de poder. ¿Y dónde está lo que nos pasa? ¿No? Eso también es el periodismo y debemos exigirlo, porque eso es el periodismo democrático, el que aborde los problemas de la sociedad, ¿no?, y los retos. Una última cuestión para finalizar, porque además Olga tiene que viajar.
No sé si estáis hablando, pero no oigo. Termina. Es una cuestión técnica. Termina que brevemente que ella se lo explica. Vale, estaba diciendo que... Brevemente. Sí, que lo que quería decir es que hay mucha politización en los medios de comunicación en base a intereses, ¿no? Y hay muchas cosas que están sucediendo que se saben y no todas las quieren contar. Es como por ejemplo los efectos de la vacuna, que en muchos aspectos ha sido nocivo y no lo quieren contar. Simplemente yendo a la información alternativa, ahí sale. Ahí tenemos al catedrático Joan Ramón Laporta, que cuando sacó su tesis denunciando los más de 100.000 incidentes a causa de la vacunación, fue censurado y fue puesto de negacionista por los medios de comunicación. Eso Hemos entendido tu pregunta. ¿Has terminado? Me queda decir simplemente lo del cambio climático. El cambio climático igual, lo estamos viendo todos los días y los agricultores se quejan que no llueve, pero estamos viendo 6 de abril misterioso que están tibias y no llueve. Entonces, eso los medios de comunicación no lo dicen. Hemos entendido. La pregunta es un poco esa, ¿no? ¿Qué se queda fuera del discurso mediático y por qué? Ya. Tenemos un periodismo de calidad que nos cuente todo. Exactamente. Todo. Sí, No oigo. Bueno, nos preguntaba uno de los participantes que se incorpora ahora de qué pasa con lo que no se cuenta también, ¿no? Porque luego el relato mediático es más uniforme, la prensa más alternativa o las informaciones que llegan por otros medios alternativos son más reales o a él le parecen más reales. ¿Qué pasa con lo que no se cuenta? Que sí que salen medios alternativos. Me gustaría que me dijeras luego cuáles son los medios alternativos también. Es muy importante saber qué es un medio alternativo, porque es que hay cuestiones alternativas que a lo mejor... Es que es un debate impresionante. Ya está, cuéntanos. Bueno, no he podido escuchar al caballero. También hay muchas fake news que no solo parten de medios de comunicación, que yo siempre cuando se dice, no, es que las fake news, las noticias falsas, desde que están las redes sociales, no, noticias falsas ha habido siempre. Ya Hearst hace 2 siglos, hace siglo y medio dijo tú pon el barco que yo pongo en la noticia, ¿no? O sea, quiero decir que noticias falsas en medios de comunicación o tergiversadas o manipuladas las hay en medios de comunicaciones convencionales. Pero ahora proliferan mucho también a través de las redes, de chats de WhatsApp, de redes sociales. Y hay cuestiones, a mí me llama la atención que hay veces que recibo mensajes por WhatsApp de gente que realmente se está creyendo cuestiones que son falsas, absolutamente falsas. O sea, el hecho de que haya medios de comunicación al servicio de determinados poderes que evidentemente tienen una línea editorial y que tergiversan determinadas realidades o que no nos cuentan todo, no implica que todo lo que esté fuera de los medios de comunicación sea cierto, porque todo se apaga y vámonos. No, hombre, necesitamos ser conscientes de que quien maneja la información, que somos los periodistas, en muchos casos todavía hay gente muy decente que cumple con unos mínimos de rigor y con una serie de procedimientos que mucha gente fuera no cumple con ello y da por válidas absolutas barbaridades que no son ciertas. Que hay cuestiones que no cuentan los medios de comunicación o que no las cuentan bien como deberían, sin duda. Eso no significa que todo lo que está en circuitos llamados alternativos sea cierto, porque ahí hay mucha basura y muchas mentiras. También hay cuestiones interesantes, pero otras no. En redes sociales hay que tener la suficiente... dedicar el tiempo suficiente para ser capaz de concluir qué cuestiones se están vertiendo ahí que son realmente ciertas, porque hay muchas que no lo son o que están tergiversadas, ¿no? Y el bulo está a la orden del día en todas partes, y eso es una realidad. Dicho lo cual, bueno, sí, como hemos dicho aquí durante toda la charla, hay muchas cuestiones que quedan fuera de los medios de comunicación o que no se cuentan como deberían contarse, ¿no? Y eso pues nos está llevando también a esto, ¿no? Es muy interesante tener, yo a veces lo digo en radio, conversaciones inconclusas. Es maravilloso porque nos queda todo el tiempo como objetivo para concluirlas. Así que, si os parece bien, dejamos en tablas esta conversación, la congelamos en el tiempo y la retomamos nuevamente cuando Patricio
Y las compañeras de Cartagena Piensa, Olga, porque me he encontrado con todo un equipo de mujeres que piensan, que están aquí, a las cuales agradezco lo que están haciendo, porque mira que lleva años Cartagena Piensa y sus voces, sus rostros, bueno, pues espero que haya valido también para visibilizarlas. Muchísimas gracias, Olga, por lo que haces, por lo que dices, por esta invitación y sobre todo por el camino hacia la honestidad periodística. Muchas gracias, compañera. Gracias a Cartagena Piensa, a todas esas mujeres que me mencionas, al público y a ti. Me ha gustado mucho todo lo que has dicho y ha sido un placer compartir tiempo contigo. Y en cuanto al público, pues todas sus intervenciones. Decía el escritor francés Albert Camus que hay épocas en las que toda indiferencia es criminal y esta es sin duda una de ellas. El hecho de que estéis hoy aquí pensando con nosotras implica que no sois indiferentes y eso de por sí ya es algo que debemos aplaudir.